Para su conocimiento, en este momento la cámara me está fallando, entonces solo vamos a utilizar pues la parte del audio para su conocimiento. Voy a compartir en este momento pantalla y vamos a dar inicio pues a dar inicio. Servicio Nacional de Aprendizaje, tecnólogo en Desarrollo Multimedia y Web. La bienvenida, 2901-822. Para esta semana, pues vamos a tener estas 3 semanas. Déjame verificar que esta semana, donde vamos a realizar estas 3 actividades. Documento escrito, video y foro. Documento escrito, como lo hemos venido desarrollando a través de mis actividades, tienen que escribir sobre algún tema en específico, pues video es realizar una grabación donde ustedes tienen que salir y foro es participar, ¿verdad? Sobre un tema en específico, como lo hemos venido desarrollando y haciendo durante todo el programa de formación. Pues para la parte de inglés, estas son las últimas actividades de inglés. ¿Qué quiere decir con esto? Que finalizamos con esto. Ya lo demás, pues ya vienen con otras áreas, otras temáticas, matemáticas, ética, en fin. Para la parte de documento escrito, ustedes van a hablar sobre professional skills, adjective related to character and personal quality. Ustedes van a hablar sobre eso y ustedes van a realizar una declaración personal, personal statement, ¿verdad? Donde ustedes van a hacer una descripción de quién es usted, su fortaleza, cualquier experiencia laboral y o educación que tenga, y asegurarse de incluir habilidades que ha adquirido a lo largo del programa. Como administración del tiempo, trabajo en equipo, habilidades informáticas, etcétera, etcétera. Ustedes que pueden pensar que es un personal statement. En sus palabras, ¿cómo lo podrían tomar? Cuéntenme. ¿Cómo podrían ustedes tomar que es un personal statement? ¿Quién me dice? Una descripción propia. Dime, Kevin. Una descripción propia. Una descripción propia. Muy bien. Sheila, Brian o Isaac. Para ustedes, ¿qué es un personal statement? Vamos a ver. Una presentación personal puede ser, sí. Por ejemplo, yo soy esto, así. Sí, donde ustedes tienen que hablar sobre ustedes, ¿verdad? Donde ustedes van a hacer una descripción de ustedes, ¿verdad? Y van a hablar y van a colocar. ¿Qué tienen que incluir? Pues saben quién soy yo y todo, cuáles son. Vamos a ver como un pequeño video. ¿Cómo escribir? Un personal statement. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Laura y en este video les quiero hablar sobre cómo escribir el personal statement, uno de los documentos más importantes que tiene esta beca, porque es ahí donde tenemos que escribir todas nuestras habilidades y todo nuestro background y tratarnos de vender en esa sola hoja a nuestros jurados. Por lo tanto, es un proceso un poco complicado y extenso porque cuando vemos esa hoja en blanco no sabemos cómo empezar. Pero en este video les voy a dar algunos tips que yo utilicé para escribirlo y también les voy a contar más o menos yo cómo estructuré mi ensayo. Y como ven, en este ensayo solo tenemos una hoja, no nos podemos pasar de ahí, no podemos escribir ni 2, ni 3, ni 1,5, tiene que ser solamente en ese cuadro que ellos nos dan. Así que yo sé que puede ser un poco aterrador porque yo ya lo viví, ver esa hoja en blanco y no saber cómo empezar. Así que lo que yo hice fue empecé a escribir
sin preocuparme por el espacio, ni por la tipografía, ni por el tamaño, si no va a pasar o no de esa hoja, porque a veces cuando uno empieza a pensar todo eso, se le corta la creatividad, se le corta la inspiración. Entonces lo que yo hice fue empezar a escribir de largo, sin preocuparme de nada, y escribir sobre las cosas que yo creía que eran relevantes para mi aplicación. Y yo me acuerdo que me pasé, obviamente la hoja, creo que hice 2 hojas, pero bueno, en ese momento pues eso no era lo que me preocupaba, porque ese era como mi propósito, y escribir con inspiración, y eso me ayudó como a pensar en mi background y cuáles eran las cosas más importantes que yo podía escribir ahí. Ya cuando tuve esto, a ver, fue un proceso de, no sé, de 7 meses que yo duré escribiendo ese ensayo, reescribiendo y reescribiendo. Entonces no es como algo que yo hice en una semana o en un día, porque creo que es algo muy difícil. O sea, hay casos de gente que está aquí en Corea que escribió el ensayo en una semana o en un día inclusive y está aquí, pero yo creo que es mejor no hacer esas cosas con tiempo, porque yo creo que este proceso de escritura es el más complicado, porque ahí es donde nos tenemos que vender. Entonces creo que es mejor que lo hagamos con anticipación. Esa es como una recomendación que tengo. Entonces yo recuerdo que lo que hice fue que ya después de que yo tenía esas 2 hojas, empecé como a descartar algunas cosas que ya en ese momento, en esa segunda lectura, ya no me parecían tan relevantes como cuando lo empecé a escribir. Entonces yo decía como, esto no me parece tan importante en realidad, bueno, esto sí. Y así empecé a descartar muchas cosas y a ir reduciendo mi ensayo, porque algo muy importante yo creo que es esa relectura, porque uno escribe el ensayo ahorita y en una semana lo vuelve a leer y ya le parece horrible, o ya le parecen cosas que eso no es tan importante, ¿para qué escribí eso? O se me olvidó poner esto. Entonces yo creo que ese proceso de relectura es demasiado importante, porque uno también cambia de pensamiento a la semana, al mes, a los meses, entonces van perfeccionando su ensayo de a poquitos. Ya después de que yo tenía como todas esas cualidades, esas habilidades, esos proyectos que me parecían importantes mostrar, empecé a hacer como una estructura, y primero quise buscar algo que impactara, porque los jurados deben leer 1.000.000 de ensayos, que eso debe ser súper aburridor. Entonces yo creo que ese principio es súper importante para captar la atención de ese jurado y que se quede leyendo el resto de nuestro ensayo. Así que ustedes pueden poner alguna frase de algún libro que les haya gustado y que los haya marcado en su vida, o pueden escribir sobre una experiencia que ustedes hayan tenido y que esa experiencia los haya llevado a ser lo que ustedes son ahorita, tanto profesionalmente como personalmente. En mi caso, yo escribí una experiencia personal que me llevó a ser, por ejemplo, comunicadora audiovisual y a querer estudiar cine en Corea. Entonces, lo primero es escribir una frase, una experiencia que impacte para que los jurados se queden leyendo toda su aplicación. Lo segundo que yo escribí fue en dónde estudié y cuál es mi profesión, porque la experiencia que yo escribí al principio narraba algo de cómo yo había descubierto que yo quería ser comunicadora audiovisual. Entonces creo que era algo perfecto para conectar con el resto de mis estudios. Entonces yo puse que por lo anterior yo había decidido estudiar comunicación y lenguajes audiovisuales y que estudié en la Medellín, que era una de las universidades más importantes en mi área en Colombia. Y yo creo que eso es algo importante que lo pongan. O sea, si ustedes salieron de la de Antioquia, salieron de la Nacional, o de los Andes, o la de Javeriana, o sea, universidades como muy top, yo creo que no sobra meter que esas universidades son top en Colombia, o por ejemplo en mi caso la Medellín no está en el top, pero en mi carrera es muy buena, y yo decidí poner eso porque los coreanos se preocupan un poquito por ese tipo de cosas, por el ranking y todo eso. Entonces yo lo puse. Igualmente, si su universidad pues de pronto no es de esas grandes universidades, o no es especialista en su carrera, pues no pasa nada. Sin embargo, pues aprovechen esa ventaja que ustedes tienen. Si salieron de alguna universidad de estas top en Colombia, pues pónganlo. Y después yo puse que vivía en Medellín, que era la segunda ciudad más importante de Colombia, y luego puse que mi educación en la universidad fue basada en cine y en publicidad, y que participé en diferentes investigaciones que había hecho la universidad. Yo estuve en muchísimos semilleros de investigación en mi universidad, entonces yo puse que había hecho eso. Luego puse que en mi vida universitaria yo había podido dirigir diferentes cortometrajes que estuvieron en diferentes festivales alrededor del mundo. Entonces puse que algunos cortometrajes míos habían estado en China, en Estados Unidos, en Eslovaquia, bla. Y puse todo esto porque para mi carrera es algo relevante como participar en festivales de cine. Y luego de escribir como mi experiencia en la universidad,
empecé a escribir sobre mi experiencia laboral y empecé a escribir como todo el recorrido que yo había tenido en estos casi 4 años que yo llevaba trabajando en el medio audiovisual. Entonces escribí que yo trabajaba para tal empresa, que mi puesto era este y que había hecho videoclips y había hecho diferentes comerciales para importantes marcas. Como toda esa experiencia laboral la empecé a describir ahí, eso simplemente es como un parrafito. Y después de como poner ese background profesional, empecé a decir que como, bueno, a pesar de estar... Han podido entender un poco más de lo que es un personal statement. Han podido entender Un un poco resumen más. de, Dime, Kevin. un resumen de mis logros y de quién soy. Exactamente, vamos a seguir viendo el video, ¿les parece? Para que puedan tener más información. Una hoja de vida menos formal, exactamente, Isaac. Es una hoja de vida donde ustedes van a hablar de ustedes mismos, ¿verdad? Y que puedan compartir y que puedan expresarlo a una empresa. Tan ocupada estudiando y trabajando, mi amor por Corea pues nunca había desaparecido y que yo trataba de siempre relacionar mi profesión y mi vida personal con Corea. Y yo lo que escribí ahí para relacionarlo es porque yo tengo 2 podcasts en donde en uno con otras amigas hablo sobre la cultura asiática en general, pero pues hablamos de Corea también. Y el segundo podcast que es hecho con Hanul Sem es un podcast en donde hablamos solo de la cultura coreana. Y yo creo que eso es muy importante, que ustedes escriban las actividades que ustedes han hecho durante su vida donde ha estado Corea metida ahí. Entonces, no sé, ustedes tienen blogs donde hablan sobre dramas o tienen un canal de YouTube que hablan sobre la cultura coreana o han participado en diferentes eventos que hace la embajada de Corea en sus países. Yo creo que todas las actividades extracurriculares relacionadas con Corea son súper importantes para esta beca, porque uno demuestra que uno realmente está interesado en Corea y que uno ya tiene un conocimiento amplio de cómo es el país y cómo es la vida en Corea. Entonces, si ustedes no tienen nada de estas cosas, empiecen a buscar qué hacer, busquen las actividades que hacen las embajadas de Corea en sus países, o creen algún contenido que hable sobre la cultura coreana, o métanse a voluntarios que hay por ahí de diferentes grupos que están enfocados en Corea. Por ejemplo, Hanul Sen, que es un colectivo que habla sobre la cultura coreana y está basada en la educación, cada 2 meses saca voluntariados y tienen su respectivo certificado. Entonces eso es súper importante, porque todos esos certificados que ustedes vayan obteniendo los van a ir poniendo y los van a ir agregando en la parte donde dice premio. Y luego de que yo escribí en un parrafito lo que yo hacía con mis podcasts, cuál era el objetivo, escribí que yo estaba estudiando coreano tantos meses, que de forma online porque en Medellín no había, pero todo eso lo empecé a escribir, que yo ya estaba interesada en aprender coreano. Y luego seguí con mis actividades extracurriculares. Entonces yo, por ejemplo, puse que yo hacía natación desde los 9 años, por lo tanto la natación era otra cosa que me apasionaba y que el deporte me había enseñado disciplina y perseverancia. Y yo creo que eso es algo súper importante, porque cuando ustedes pongan algo, siempre pongan eso que disciplina. Entonces, todos estos valores son los que me van a ayudar a estar aquí y vivir aquí y a estudiar súper duro coreano, porque ya tengo estos valores en mi cabeza gracias al deporte. Y después de escribir que yo hacía natación, puse que aparte de eso también había hecho muchos voluntariados cuando estaba en la universidad sobre el medio ambiente. O sea, mostrar no simplemente que uno está involucrado con su carrera y ya, sino que uno también le importa lo social. Y por eso fue que yo escribí que yo había, no sé, iba a sembrar árboles y tenía estos certificados. Y bueno, yo todos esos certificados de voluntarios sobre el medio ambiente y todo eso los apunté también. Y creo que eso también sirve porque, como dije antes, es como que uno está enfocado en su carrera, pero uno también está involucrado en otras cosas y le importan también otras cosas. Después de eso puse mi motivación para estudiar en Corea. Y puse porque quería Corea y no quería otro país, sino que era Corea o era Corea.
obviamente esa motivación tiene que ser algo acorde a tu carrera. Entonces yo, por ejemplo, puse que Corea y Colombia habían tenido pasados recientes muy difíciles, pero que Corea había podido salir adelante porque tiene muchas iniciativas, tanto privadas como públicas, sobre la industria cultural, y por eso había salido adelante y por eso el cine coreano hoy está donde está. Entonces, que era algo que yo quería aprender para llevarlo a Colombia. Y bueno, yo como me presenté vía universidad, entonces yo tenía que escribir por qué quería estudiar en esa universidad. Y eso es muy importante. Si ustedes se van a presentar vía universidad, escriban ahí, cuando escriban por qué Corea, escriban también por qué esa universidad. ¿Qué tiene esa universidad que otras no les ofrecen? Por lo tanto, yo me enfoqué en esa parte mucho en la universidad, pero si ustedes van a presentar de vía embajada, pues tienen que hablar de una forma general sobre esas universidades. Y como conclusión, yo puse que después de todos esos años de experiencia laboral, este trabajo me había enseñado a cómo liderar, a trabajar en equipo, a trabajar bajo presión, a resolver problemas rápidamente. Entonces, que si ellos me daban la oportunidad, yo gracias a todos estos valores que ya adquirí durante mi experiencia laboral, iba a ser capaz de estudiar en Corea con toda la presión que requiere, y que creía que mi universidad a la que yo me presenté tiene todos los recursos técnicos y humanos para enriquecerme de forma profesional y personal, y que con todos estos conocimientos que yo obtuviera en Corea los iba a llevar a mi país y aplicarlos a la industria audiovisual de Colombia. Entonces así fue más o menos como yo hice mi ensayo. Algo súper importante, como les decía, aparte de la relectura, cuando ustedes estén escribiendo y escriban, y ustedes ya por ustedes mismos, cuando lo lean, digan yo lo mandaría hacia Corea, ese es el momento en que ustedes tienen que compartir ese ensayo a sus amigos o a gente que se haya aplicado becas, o paguen algunas asesorías que hay en varios lugares donde les revisan su ensayo y les dan consejos, les dicen quite esto, ponga esto, mejor esto. Entonces ese es el momento ideal cuando ustedes digan yo ya no sé qué escribir, yo creo que esto ya está bien. Ese es el momento en que ustedes lo compartan, porque esa retroalimentación para estos ensayos es súper, súper, súper fundamental. Nunca escriban los ensayos solitos y mándenlo, porque seguramente sus ensayos no van a estar de la mejor manera. Es mejor tener otras perspectivas, y es muy importante que no se lo compartan solamente a sus mejores amigos, sino que se lo compartan a personas que hayan hecho aplicaciones a becas, y si es esta beca, pues mucho mejor, porque esta persona ya va a saber en qué se enfoca esta beca, cuál es lo que más les interesa a los jurados de esta beca. Y si no conocen amigos que pues ya estén aquí en Corea, hay muchísimas asesorías que los ayudan con sus 2 ensayos. Por ejemplo, en Hanulsen hay unas muy buenas asesorías donde les revisan su personal statement, sus ensayos, es muy barato, y creo que es súper importante. Por ejemplo, yo lo hice ahí y me gustó mucho la asesoría, porque ellos ya saben la misión y el objetivo de la beca GQS, entonces te guían para que tú escribas tu ensayo en base a esa misión que tiene la beca. Y cuando empiecen a escribir este ensayo, ustedes se tienen que estudiar a sí mismos, empezar a buscarse cualidades que tal vez otros aplicantes no tengan, escriban las mejores actividades que ustedes hicieron en su universidad, si han ganado premios, si ya han estado becados por alguna institución. Escriban las cosas más relevantes que ustedes puedan decir, como esto me va a hacer sobresalir sobre otros. Pero lo más importante es que sean ustedes mismos y escriban con pasión y dedicación y amor, porque eso se nota. Por eso yo les digo que no escriban un día antes o una semana antes, porque cuando uno escribe así a la carrera eso también se refleja, sino que ustedes tengan tiempo de procesar y volver a reescribir, a releer, a recibir retroalimentación de otras personas. Y seguramente ustedes haciendo esto les va a ir muchísimo mejor y se van a destacar sobre otros aplicantes. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por llegar hasta acá. Y si tienen alguna duda, me pueden escribir en mis redes sociales. Y espero que les haya servido mucho este video para que empiecen a escribir sus ensayos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Listo, entonces esa es como la primera parte donde ustedes pues van a escribir. Listo, entonces esa es como una manera de que ustedes puedan pues mirar a ver la parte de estos documentos escritos, ¿verdad? Que está, ¿quedó claro esta información? Señor. Sí, señor. Tenemos la parte del video.
aquí ustedes, pues, como deben saber, pues van a realizar un video y van a realizar unas presentaciones. En esas presentaciones, ¿de qué tema ustedes van a utilizar y van a hablar? Van a utilizar cómo es posible ver la tecnología como un proceso evolutivo en su actividad laboral o proceso de formación. ¿Qué quiere decir con esto? En su programa de desarrollo de multimedia web, cómo ustedes pueden ver que la tecnología ha evolucionado en su proceso formativo o en su proceso laboral. Los escucho hablar. En este momento, o pues si no, escribirlo. ¿Cómo creen que ustedes la tecnología ha evolucionado o ha hecho parte de su programa de desarrollo de multimedia y web? ¿Cómo creen? Sheila, cuéntame. Bueno, señor, en lo personal, en el programa de formación hemos visto mucho lo que es el tema de experiencia de usuario, usabilidad, accesibilidad, más que todo en el tema de los sitios web. Pues obviamente he manejado muchos sitios web, los veía y me preguntaba cómo, cómo toda esa información era dispuesta de esa manera, cómo los datos estaban protegidos, eh, cómo se hacían o cómo era el trasfondo de todos esos sitios web. Y a través, mientras fuimos escalando en el proceso de formación, pues descubrí todos estos términos como accesibilidad, usabilidad, escalabilidad, interactividad y cómo he ido aprendiendo más de cada uno de esos conceptos me ha permitido entender cómo funciona la tecnología, especialmente dirigida a los sitios web. Muy bien. Kevin, Brian o Isaac. Pues yo diría que pues, ha sido importante porque gran parte del tecnólogo se ha centrado un poco en eso, en explorar varias herramientas que ayuden a cumplir diversos objetivos. Muy bien. Cuéntenme. Cuéntenme más al respecto. Quiero escuchar. Sobre específicamente el impacto de la tecnología en la carrera. Ok, muy bien. Vamos a ver Pues, como un pequeño ejemplo de una de las de esta actividad desarrollada por uno de sus compañeros. Welcome. My name is Keiner Fontalvo, a student of Logistic Process Coordination Technologies, and today I will talk to you about how technology will transform the field of logistics. From my perspective as an apprentice in this training program, technology a driver of change. By 2030, many companies will have adopted mobile
technologies, and intelligent systems that will optimize their logistic operation. This change will have transformed the way we manage inventory, traceability, and internal audits. Evolutionary versus revolutionary products. Toolsuch at Excel will has been complemented by more advanced platforms. By then, logistics professionals will have been using systems that predict sourcing needs and optimize distribution routes in real time. Impact on vocational training. Over the next few years, training programs like Maine will have incorporated virtual simulator and adaptive learning environment. Students will have been developing skills in simulated scenarios that replicate real market conditions. Cultural changes in the work environment. Jobs functions will have evolved towards more collaborative and digital environment. By 2035, logistics teams will have been working remotely, using interactive platforms to coordinate operations from different regions. Specific innovation in logistics. Technology such as blockchain and IoT sensor will have been implemented to guarantee traceability and security in the supply chain. The drones will have been making automatic deliveries in rural and urban. In conclusion, though of our work in logistics and quality will have to adapt to a constantly evolving technological environment. The key will be to learn, adapt, and apply innovative tools to improve processes and results. ¿Entendieron un poco lo que tienen que hacer con la actividad? Señor. Entonces, cuéntenme, ¿qué consideran ustedes de qué se trata esta actividad? ¿Qué consideran ustedes de qué se trata esa actividad? La inteligencia artificial es el futuro, muy bien, Sam. Es una posible razón. Puede ser, pero bien utilizada. Listo, la inteligencia artificial bien utilizada y para ayudarte a crear cosas. Más recordar que siempre hay que leer y hay que seguir investigando sobre esto. Que sea la inteligencia artificial una ayuda y un apoyo, más no alguien que te vaya a hacer el trabajo. Brian y Sheila. Señor, tengo entendido entonces que para la evidencia del video sería que nosotros recopilemos desde el inicio de nuestra formación hasta lo que llevamos ahora ya casi culminando, cómo ha evolucionado la tecnología para nosotros en el proceso de formación, qué beneficios nos ha traído y cómo la hemos implementado. Exactamente, lo que pueden ustedes conocer y lo que han estado manejando durante todo este tiempo. Vamos aquí a ver un poco sobre qué es el futuro perfecto, porque es lo que ustedes van a desarrollar y luego vamos a hablar.
It's 9:15. How am I already underwater? I'm in the same boat. I'm in an actual boat. I thought En este video van a aprender a estructurar oraciones de forma correcta usando el futuro perfecto en inglés, Future Perfect. Recuerden que al final de la lección se incluye un ejercicio que suele ser común en los exámenes, por lo que ver el video les va a servir para mejorar sus calificaciones. El futuro perfecto en inglés correspondería a la conjugación que se conoce en español como futuro perfecto del indicativo o antefuturo, que serían oraciones como las siguientes: yo habré completado este curso, ella habrá enviado el correo, nosotros habremos visto esa película, mi esposa habrá leído el libro. Si revisamos la estructura, tenemos el sujeto, el verbo haber conjugado y el siguiente verbo en participio. Recuerden que la terminación de los verbos en participio en español es con ado, ido, tos o cho. Aquí podemos apreciar mejor la estructura con todas las conjugaciones que toma el verbo haber. En inglés, este tiempo gramatical se estructura de la siguiente forma: el sujeto más el verbo modal will, que nos hace referencia a futuro, el verbo have como auxiliar, que no se conjuga porque va después de un verbo modal, se usa igual con todos los pronombres personales, y el siguiente verbo en participio. Las negaciones van a estar después del verbo modal will. También podemos usar contracciones usando want. Y para hacer las preguntas vamos a cambiar de posición el sujeto con el verbo modal. Veamos los ejemplos anteriores con su correspondiente versión en inglés. Yo habré completado el curso. I will have completed the course. Ella habrá enviado el correo. She will have sent the email. Nosotros habremos visto la película. We will have watched the movie. Mi esposa habrá leído el libro. My wife will have read the book. Como podrán ver, en español solo tenemos dos verbos, mientras que en inglés vamos a tener tres verbos: el verbo modal will, el verbo have como auxiliar y el siguiente verbo en participio. Di estos ejemplos solo para ilustrar la gramática de forma más sencilla, pero estas oraciones no van aisladas, ni en español ni en inglés. En cuanto a las funciones en inglés, este tiempo se usa para hablar de una acción que va a ser completada antes de otra acción en el futuro. By the time I go to bed, I will have eaten a hamburger. Para cuando me vaya a dormir o a la cama, me habré comido una hamburguesa. Se usa también para hablar de una acción que va a ser completada antes de un punto determinado en el tiempo o en el futuro. By March, Stephanie will have published her first book. Para marzo, Stephanie habrá publicado su primer libro. Es importante en este tipo de estructura el haber memorizado los verbos irregulares en participio e identificar los verbos que son regulares, a los que solo se les añade la ed. Veamos un ejercicio que les pueden poner en un examen. La instrucción es completar las oraciones usando un futuro perfecto. Vamos a dejar las preguntas para el final, en este caso la número 5. En las demás escribimos will en todas. El siguiente paso es ver si hay negaciones. Vemos que hay una. En la 3 escribimos not. También podemos usar la contracción want. El siguiente paso es escribir el verbo auxiliar have. Lo que nos falta es agregar el verbo que está entre paréntesis en participio. Identificamos primero los regulares. Hay dos. En la 2 y la 3 les añadimos ed o sus respectivas variantes ortográficas. En la 1 y en la 4 tenemos verbos irregulares. El participio de take es taken y el de get es gotten. Solo nos queda la 5, la pregunta. En este caso vamos a empezar con will, después el sujeto, que nos lo dan en el paréntesis, you. Añadimos el verbo auxiliar have y el siguiente verbo en participio. Finish es un verbo regular, solo le añadimos la ed. Y listo, tenemos un ejercicio de 100. Espero que les haya sido útil este video. Denle un like si les gustó y suscríbanse al canal. Hasta luego. En este video van a aprender a estructurar oraciones usando el futuro perfecto progresivo o continuo del inglés, Future Perfect Progressive or Continuous. Aquí lo vamos a referir como continuo. Al final de la lección se incluyen ejercicios que son comunes en los exámenes, por lo que ver el video les va a servir para mejorar en sus calificaciones. Estas son oraciones aproximadas en español a las de este tiempo gramatical en inglés. Y digo aproximadas porque en español no solemos estructurar oraciones de esta forma. Los ejemplos aquí expuestos son para que les sea más fácil entenderlos. Yo habré estado trabajando aquí por 6 años. Diana habrá estado viviendo en esa casa por 4 años. Habremos estado estudiando por mucho tiempo. Ella habrá estado nadando por 1 hora. Si vemos la estructura, tenemos el verbo haber conjugado en una forma de futuro en azul, el verbo estar en participio y el siguiente verbo en gerundio, con las terminaciones ando y endo. Aquí vemos todas las conjugaciones que toma el verbo en español en este tipo de oraciones. En inglés, este tiempo gramatical se va a formar con el verbo modal will y el verbo have como auxiliar.
Estas dos palabras corresponden con la forma futura del español habré, habrás, habrán, etc. Tenemos entonces dos verbos en inglés por uno en español. Como verán, en inglés la conjugación es más fácil, ya que se usa will have con todos los pronombres personales. Después tenemos el verbo estar en participio, been, que corresponde con el mismo verbo en español, estado. Y por último tenemos en inglés un verbo en gerundio, con la ing. Esto corresponde en esta estructura con el gerundio del español, con los verbos en la terminación ando, yendo. Para hacer oraciones negativas, vamos a añadir not después del verbo modal will, o también podemos usar la contracción, won't. Y para interrogaciones o preguntas, vamos a cambiar de posición el sujeto con el verbo modal, que va a pasar al principio. Veamos ahora las oraciones que habíamos visto en español con sus correspondientes versiones en inglés. Yo habré estado trabajando aquí por 6 años. I will have been working here for 6 years. Diana habrá estado viviendo en esa casa por 4 años. Diana will have been living in that house for 4 years. Habremos estado estudiando por mucho tiempo. We will have been studying for a long time. Ella habrá estado nadando por 1 hora. She will have been swimming for an hour. Aquí podemos apreciar mejor la estructura de cada una de las oraciones en inglés. El verbo modal will en rojo, el auxiliar have en azul, el verbo to be en participio en morado y el verbo con la ing en verde. Estas oraciones las incluí para ilustrar la gramática de forma más simple, pero son oraciones que no suelen ir aisladas, van acompañadas de alguna referencia, como vamos a ver a continuación en las funciones de este tiempo gramatical, que son 2. Se usa para dar énfasis a la duración de una acción que va a terminar en el futuro antes de otra acción como referencia, como en el ejemplo, by the time I take a shower, I will have been jogging for 30 minutes. Para cuando me bañé, habré estado trotando por 30 minutos. La acción que tenemos como referencia en este caso es bañarse. También se usa para dar énfasis a la duración de una acción que va a tener progresión hasta un momento específico en el futuro, como en el ejemplo, by June, I will have been living in this house for 2 years. Para junio, habré estado viviendo en esta casa por 2 años. La referencia en el tiempo es junio. Como habrán visto en los ejemplos, regularmente en las oraciones de este tipo van a usar for para hablar de la duración de las acciones. Es importante señalar que al igual que en todos los tiempos progresivos o continuos, en esta forma de futuro no se usan steady verbs, que son verbos que se refieren a estados y no a acciones, como los ejemplos que tenemos aquí. Este tema lo vamos a retomar en otra lección. Ahora sí, veamos un ejemplo de un ejercicio que les pueden poner en un examen. La instrucción es completar las oraciones usando el futuro perfecto continuo o progresivo. Esto es muy sencillo. Identifiquemos primero si hay preguntas y esas las dejamos para el final. En este caso las 5 y procedemos a contestar las demás. Empezamos por escribir will en todas. Buscamos alguna negación y vemos que hay una. En la 2 escribimos not. El siguiente paso es escribir el verbo have como auxiliar y el verbo to be en participio, been, en todas. Y por último, añadimos el verbo que está entre paréntesis con la ing para formar el gerundio. Recuerden que hay algunas variantes ortográficas como en el verbo drive, en el que omitimos la e. Si tienen dudas en relación a estas variantes, les recomiendo que revisen el video sobre presente progresivo que está en el canal. Les dejo el link en la descripción. Solo nos falta la pregunta. Aquí el cambio es que empieza con el verbo modal will y después el sujeto, en este caso you. Seguimos con have been y el verbo con la ing. Y listo, tenemos un ejercicio de 10. Espero les sea útil este video, denle un like si les gustó y suscríbanse al canal. Nos vemos en la siguiente lección. Entonces es eso, o sea, es que ustedes puedan entender y conocer un poco más sobre estas actividades y el tipo de uso de gramática que ustedes van a utilizar para la parte del video. Ahora tenemos la parte del foro. Que es donde ustedes van a realizar pues su participación y van a hablar sobre, piensen en una experiencia en el trabajo donde ustedes han sido flexibles y se han adaptado a una nueva situación o cambio en el proceso. Ahora, ¿qué tipo de películas o libros les gusta a ustedes? ¿Cuál es el nombre del libro o la película de la que van a hablar? What do you think about the video or the movie? ¿Qué piensan acerca del libro? What was it about? ¿De qué se trata? Why do you recommend it? ¿Por qué lo recomiendas? ¿Y qué otra recomiendas? ¿Qué otro tipo de película o libro recomiendas? ¿Y por qué te gusta? Y eso es lo que ustedes
van a hablar, ¿verdad? ¿Dónde van a participar? Pues ustedes pues deben de saber que aquí en la parte van a escribir y pues van a realizar su participación al respecto. ¿Listo? Es esto, ¿verdad? Aquí, miren, aquí está participando Kevin, lo participó hace un rato. Entonces, quiero saber y quiero conocer su opinión al respecto. Ahora, cuénteme un poco sobre este tema. Quiero que hablemos un poco sobre este tema y que lo podamos hablar aquí en la clase. De acuerdo con lo hablado. ¿Quién me Profe, dice? Sí. tengo una pregunta. ¿Es necesario que sea libro o película? Pues la idea es que puedan hablar sobre el tema. ¿Es posible sobre algún videojuego? Sí, pueden hablar sobre un libro si lo desean. Si quieren hablar Bueno, es película o libro. No necesariamente tiene que ser película. ¿Listo? sea, ¿Qué libro, qué libro te llama la atención? Cuéntame. un libro que me ha llamado la atención. Sí. En mi caso diría sobre todo estaba leyendo el Jurassic Park, la novela de Michael Crichton, la original, Ok. que es muy diferente a las películas por su enfoque y narrativa y todo. O sea, son dos mundos distintos y sí, lo leí porque tenía tiempo libre y pues no soy mucho de leer, pero resulta que mientras más iba leyendo, más me iba llamando la atención. Muy bien. Sheila, Kevin o Isaac. Pues en mi caso yo decidí hablar sobre una película. ¿Cuál es Eagle Eye? O bueno, en español la traducción como Control Total. Que básicamente habla sobre una inteligencia artificial que trata de rebelarse por ciertos motivos. Ok. Sheila. Bueno, señor, ya yo hice mi participación en el foro y escogí la película Intensamente, porque aunque es una película animada, siento que a todos nos deja mucho para reflexionar, como es el hecho de que aceptemos cada una de nuestras emociones e incluso la tristeza, que muchas veces nos las colocan como debilidad, es un puente para poder tomar buenas decisiones, para desahogarnos y para sentirnos bien con nosotros mismos. Muy bien, Sheila. Isaac, no necesariamente tiene que ser de un libro, puede ser de una película. ¿Ok? No necesariamente tienen que hablarme sobre un libro. Por eso se coloca movie or book, libro o película o libro. Cualquiera de las dos se puede hablar del tema. ¿Se puede algún videojuego? Bueno, pueden hablar de un videojuego si así lo desean. Lo importante es que puedan participar y hablar del tema. Bueno, esas son las 3 actividades que ustedes tienen que desarrollar y realizar para esta actividad. Pues en parte también recordarles que tienen que leer, que estudiar el material, que es de gran importancia pues estudiar el material, ¿verdad? El material de formación. Aquí está la parte de English Level 8, donde ustedes pues van a hablar del tema.
Y también es de gran importancia pues leer la guía de aprendizaje y que no solo está, esta guía no solo se refiere solo a inglés, esta guía no solo está para inglés, sino para el resto de actividades. Listo, y aquí están las actividades y recortes. Aquí estamos, aquí está la de inglés. Entonces, para que la realicen, la suban y listo. Esto, déjame, aquí voy a arreglar este porque dice que ven. Que ven. Tenemos hasta el día domingo, ¿listo? Hasta el día 24 de agosto para hacer la actividad. Aquí déjenme. Y verifico porque... O una serie, sí, Isaac, se puede utilizar una serie también. Esta, mira, fecha límite 24 de agosto. Listo, chicos. Entonces, es eso por el día de hoy. Si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, me la hacen saber y yo con gusto estaré resolviéndosela. ¿Listo? No, señora. Que pasen una feliz noche. Listo, señor, Buenas gracias. noches.